Hola, estamos conversando con el doctor Roberto Blum. Él es profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín y el tema que hoy nos ocupa es el del federalismo, la descentralización, la secesión en un mundo globalizado. Y lo que se me ocurre es que en la medida en que la globalización avanzaba, muchos vieron la oportunidad de hacer realidad su sueño de un gobierno mundial, por ejemplo. Y lo que vemos ahora es todo lo contrario. Vemos movimientos de secesión, vemos pueblos dispersándose. ¿Es una contradicción la globalización y la secesión, doctor Blum? No, yo creo que no. Yo creo que lo que sucede es que muchas personas cuando hablaban de que había que llegar a un gobierno mundial, estaban partiendo de un paradigma equivocado, es decir, del paradigma paleotécnico. Lewis Mumford es un individuo muy interesante que escribió allá por los años 30 y 40 y escribió sobre cómo la tecnología de alguna manera determina o por lo menos influye en las organizaciones políticas y sociales. Entonces, en el modelo paleotécnico, que es básicamente el modelo de la revolución industrial inglesa y después del resto del mundo, alemán, francés, norteamericano, era muy importante el tamaño. Había que lograr mercados masivos, había que lograr estructuras que permitieran la libre circulación de bienes producidos en masa. Pensemos, por ejemplo, los automóviles. Henry Ford desarrolló esta técnica para producir automóviles baratos y en gran cantidad. Y entonces ese tipo de producción industrial en masa de alguna manera parecía que requería también una organización política y administrativa masiva. Y entonces aparecen los estados-nación gigantescos. Y aparece China, y aparece Rusia, y aparecen los Estados Unidos. Todos estos, de alguna manera, porque lo que necesitaban bajo este esquema de producción, bajo esta tecnología paleotécnica, necesitaban tener tamaño. Pero nos encontramos con que en la actualidad las nuevas tecnologías basadas, según Mumford también, en la electricidad, los materiales sintéticos, los metales ligeros, hacen que esa concentración de recursos, de poder, recursos y poder en un centro ya no sea necesario. Por ejemplo, las fábricas se constituyen como estas grandes locales en donde hay muchas máquinas y muchos trabajadores trabajando juntos porque porque la fuente de energía era una caldera de vapor. Y el vapor y la energía que produce el vapor no se puede transmitir fácilmente a distancias largas. Pero cuando tenemos, por ejemplo, que la energía es la electricidad, que sí se puede transmitir a distancias largas sin perder prácticamente nada, entonces nos encontramos con que las fábricas estas masivas donde trabajaban 1,000 o 10,000 obreros ya no se requieren. Ahora la gente puede trabajar desde su casa con su computadorcita, puede con su impresora hacer un libro, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera las nuevas tecnologías nos llevan a una descentralización de la producción y también de las decisiones políticas y administrativas. Ahora, cuando las gentes pensaban en la idea de un gobierno mundial, era todavía bajo el esquema paleotécnico. Lo que estamos viendo es que ya no se requiere eso en la actualidad. En la actualidad es mucho más importante la descentralización y desconcentración de las decisiones, porque ya no hay nadie que sea capaz de tener toda la información y todos los conocimientos que antes podía tener una enorme burocracia. Con las computadoras nos encontramos con que ahora la información también está dispersa. Antes la información estaba toda en un edificio con grandes archivos, una gran biblioteca. Ahora la biblioteca está en todas partes, los archivos están en todas partes por el Internet. En ese sentido la información está dispersa y la toma de decisiones puede ser dispersa también. Entonces, no, yo no creo que haya una contradicción. Por otro lado, sí es cierto que lo que se requiere para que el mundo funcione y para que sigamos produciendo riqueza es básicamente que haya libertad de comercio, libertad de tránsito de personas, libertad de movimiento de capitales, de bienes, de ideas. Y eso requiere efectivamente de una especie de mercado global que se ha venido dando casi de manera natural. De hecho, los estados, tratando de proteger, digamos, sus monopolios que están basados en sus fronteras, están muchas veces impidiendo ese libre tránsito de personas, capitales y personas. Entonces, lo que estamos viendo ahora, como lo decía Daniel Bell,
hace algunos años, en una conversación privada que yo tuve con él, es los estados nacionales son demasiado grandes para permitir una buena participación política. Y por otro lado son demasiado pequeños para ser eficientes económicamente. Entonces lo que estamos viendo es, hemos generado en el mundo un mercado global, donde prácticamente es decir, los aranceles se vienen reduciendo. Es posible que lleguemos a aranceles tipo cero próximamente, donde haya, es decir, el movimiento de capitales es prácticamente libre. El movimiento de personas es uno de los elementos que nos faltan. Cuando se enfrentó la crisis de los años 30 y ahora estamos en una crisis financiera de orden mundial, una de las primeras reacciones de los estados fue precisamente poner barreras arancelarias. ¿Qué le hace pensar que ahora se van a retirar las barreras arancelarias? Bueno, la tendencia, es decir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, de aquí a los próximos 5, 6 o 10 años? Es posible que suceda esto de que avances que se tuvo en el mercado global se den marcha atrás. Porque efectivamente los estados, cuando se ven en una situación de crisis, tratan de proteger su industria, sus trabajadores, su comercio. Y entonces es posible que efectivamente haya más barreras arancelarias en los próximos años. Sin embargo, yo creo que la tendencia de largo plazo es hacia la globalización. Es decir, puede haber un retroceso, claro que lo puede haber un retroceso que puede durar algunos años, yo espero que no sean muchos, pero puede haber ese retroceso. Pero la tendencia, digamos, de largo plazo, basado en los cambios tecnológicos, nos llevan, creo, casi necesariamente a ese mercado global de libertad de comercio, de libre tránsito de personas, de capitales y de ideas. Quisiera saber si en qué se parece o en qué se diferencia de la propuesta de Marx, por ejemplo, que decía que los modos y los medios de producción determinaban las relaciones jurídicas, sociales, económicas. ¿Cuál es la diferencia o similitud? No, yo creo que hay una gran similitud. Es decir, de alguna manera, una posición materialista plantea eso. Los fenómenos sociales, los fenómenos ideológicos son epifenómenos, es decir, surgen de las condiciones físicas, de las condiciones materiales. Marx plantearía el modo de producción y el modo de reproducción. Mumford no lo plantea de esa manera, pero plantea la importancia de la tecnología para la organización social. Y yo creo que tiene un argumento muy fuerte en ese sentido. Nos encontramos, por ejemplo, que la máquina de vapor requiere una caldera que es grande, es decir, no podemos tener calderas pequeñas y que cada una de ellas nos haga mover una maquinita chica, sino que es muy poco eficiente hacer eso. Entonces necesitamos una gran caldera que mueva muchas máquinas. Entonces eso hace que se concentre la producción industrial en un lugar relativamente pequeño, la fábrica. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un sistema donde la energía se puede transportar fácilmente, eficientemente, de un lugar a otro sin gran pérdida, entonces esto nos permite la desconcentración y entonces cada gente puede trabajar en un lugar diferente. Es decir, las fábricas tenderían a desaparecer y de hecho en el mundo desarrollado las fábricas están tendiendo a desaparecer. Ya solo quedan en el mundo en desarrollo. Solamente quedan en lugares como China o los países en desarrollo, en donde se están trasladando las industrias, por cuestión del costo de la mano de obra, básicamente. O quizá por la falta de regulaciones ecológicas, que es otro de los aspectos que en un momento dado en los países desarrollados están de alguna manera tratando de llevar a cabo. Pero a lo que yo iba es, la tendencia de largo plazo sin duda es la globalización. Es decir, yo no creo que volvamos a menos que todo el sistema se cayera. Si el sistema se cae, y entonces ya hay algunas personas que plantean que es posible que el sistema se caiga antes de los próximos 50 años. ¿Qué quiere decir que el sistema se caiga? Bueno, por ejemplo, en el año 72, los Meadows, un matrimonio de científicos, hicieron un reporte al Club de Roma que se llamaba Los límites del crecimiento. 30 años después, posteriormente escribieron otro reporte que se llamaba Más allá de los límites del crecimiento y finalmente hace apenas 6 años escribieron el último reporte que se llama Los límites del crecimiento revisitados. Es un trabajo muy interesante, muy controversial que ellos hicieron en donde plantean, tomando en cuenta un cierto número de variables, que
el mundo con el crecimiento actual de la población, de la producción industrial, de la contaminación, no puede sostenerse. Y entonces ellos básicamente nos plantean que si no se toman medidas, ciertas medidas, para lograr un mundo más en equilibrio, se daría un colapso de la civilización, digamos, industrial en los próximos 50 años. Ese colapso nos llevaría, según ellos, a condiciones tanto de número de habitantes como de bienestar, de nivel de vida, equivalentes más o menos al que había allá por 1920, 1930. Es decir, habría un colapso. No podría vivir los 9.000 o 10.000 millones de personas que vamos a vivir a finales de este siglo, del siglo XXI. No podríamos tener, digamos, el consumo de energía que estamos teniendo, etcétera, etcétera. Habría un verdadero colapso. Sin embargo, la idea de los medos o el estudio de los medos, por lo menos en el corto plazo, no ha sido, es decir, hasta hace un año, no ha sido ratificado por la experiencia. Tenemos el caso de Julian Simons, que un economista que apostó con las personas que pensaban que el mundo se iba a colapsar, apostó 2 veces y 2 veces ganó. Para Julian Simons, no, es decir, de alguna manera, la tecnología, los avances institucionales hacen que la escasez se vaya perdiendo y que podamos generar más y más valor. Entonces, ahorita yo creo que todavía la cuestión está en la mesa. Es decir, tienen razón los medos de un posible colapso de la civilización, digamos, industrial por, digamos, estos factores de población, contaminación, etcétera, etcétera. O bien tiene razón Julian Simons cuando dice podemos seguir creciendo indefinidamente. Eso es una cosa que está todavía sobre la mesa. Pues muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros, doctor Blum, y muchas gracias a ustedes por su atención.